Muy buenos días, tardes o noches de donde quiera que nos vean. Me presento, soy Alan Jair Dután Hernández, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, tercer nivel de la carrera de Derecho en la Universidad Uniandes. Hoy les voy a presentar lo que son los principios del sistema procesal no penal. Ante ustedes les voy a comenzar con el primer principio. El principio de oralidad. El principio de oralidad dentro de lo que es el Ecuador y el sistema procesal ecuatoriano es muy importante, debido a que todas las audiencias y todo el sistema procesal se basa en el principio de oralidad. Tal como lo dice la palabra, es un juicio oral. El usar la voz, el usar la palabra y demás para expresarse dentro de un juicio. Un ejemplo sería, como mismo lo dije, dentro del juicio al estar las partes presentes, de una parte podría alegar y de la otra parte defenderse. Para esto se usa el principio de oralidad. Normalmente antes el sistema que se usaba dentro del Ecuador era un principio no oral y escrito, donde al parecer fallaba mucho, ya que no daba la oportunidad de una buena defensa por las dos partes. Listo. El principio de oralidad, cito, en el artículo 4 del COGEP dice que es el proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollan mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deben realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencias o por otros medios de comunicación tecnológica para la comparecencia procesal que no sea posible. Listo. Como lo explicó en el artículo 4 del COGEP, básicamente esto se refiere que la audiencia debe ser oral y el proceso debe ser oral. Listo, continuemos con el siguiente principio. Como segundo principio, entramos en lo que se refiere al principio dispositivo. El principio dispositivo cuenta con dos fases. El principio dispositivo, básicamente la primera fase hablamos de la potestad del accionante de comenzar el juicio o comenzar el proceso. ¿A qué se refiere esto? Que para que inicie cualquier proceso, claro, con excepciones, un accionante debe estipular una demanda o algún tipo de instancia para poder continuar un proceso. De no hacerse esto, el proceso no iniciará. Listo. Y como segundo punto también se refiere a lo que es las pruebas materiales, que tienen derecho a pedir pruebas y a esta dárselas. Listo. Como principio dispositivo, el artículo 5 del COGEP habla sobre el impulso procesal. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo. Como dije, de no haberse iniciado, no se puede continuar el proceso. De no seguirse los pasos por parte del accionante, no puede seguir el proceso. Listo, seguimos al siguiente punto. Vamos al principio de inmediación. Tal como lo dice la palabra, el principio de inmediación es de manera inmediata. Se refiere a el compartir la información de manera inmediata entre el juez y los involucrados en el proceso. Un ejemplo como este podría ser: el principio de inmediación se aplica en los juicios, donde se encuentran todas las partes procesales, donde se encuentran los jueces y todos los órganos jurisdiccionales encargados del proceso, y se realiza la comunicación de manera inmediata. Cualquier tipo de problema, cualquier tipo de alegato o demás se presenta en el mismo juicio de manera inmediata y todos tienen acceso a esta información. Listo. Como correlación, el principio de inmediación en el artículo 6 dice: la o el juzgador celebrará las audiencias conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y los demás actos procesales que estructuran de forma fundamental el proceso. Solo podrán delegar las diligencias que deban celebrarse en territorio distinto al de su competencia. La audiencia que no sea conducida por el juez o jueces serán nulas. Como les dije, básicamente esto es que estén todas las partes procesales dentro del mismo proceso, órganos jurisdiccionales y demás competentes. Como también dice
que de no ser conducida por un juez será nula. Siguiente. Bueno, ahora empezamos con el principio de contradicción. En el principio de contradicción podemos ver diferentes partes. Principio de contradicción. Para comenzar vamos a ver qué partes pueden contradecir una sentencia o algo estipulado dentro del proceso. Básicamente pueden involucrarse cualquier persona que sea afectado por el proceso. En el sentido de que pueden ser involucrados directos o terceras personas que se vean de alguna manera involucradas, pero por parte de una sentencia que se vaya a dar en contra de alguien. Entonces, al haber esto, se abre el principio de contradicción, que puede entrar una tercera persona o el mismo accionante o accionado a contradecir lo que se diga en el juicio. Es el principio básicamente de presentar la prueba y de contradecirla con varios argumentos. Se encuentra en el artículo 257 de las garantías del debido proceso. En todo procedimiento judicial que se sustancie con arreglo del Código Orgánico General de Procesos, las personas tendrán asegurada la inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la impugnación y la inmediación al derecho de ser oídos y demás garantías de debido proceso. Como les dije, de darse algún argumento, darse algún testimonio, todo tienen derecho al debido proceso y a poder contradecir lo dicho en el juicio. Siguiente. Vamos con el principio de motivación. El principio de motivación se concentra más en la sentencia y en lo que decide el juez. El juez tiene que motivar la sentencia que se va a dar, argumentándola y diciendo por qué llegó a esta resolución. De no darse la motivación, hay diferentes tipos de proceso que se puede seguir para destituir esta sentencia por falta de motivación. En el artículo 89 del COGEP dice la motivación: toda sentencia y auto serán motivados bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se comunica las normas y principios jurídicos en que se funda y se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de los hechos. Como les dije, de no estar bien fundamentada bajo las leyes, de no estar bien suscrita, será nula. La sentencia se motivará expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y la valoración de las pruebas, como la interpretación y la aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser alegada como fundamento de recurso de causal o recurso de casación. De darse una falta de motivación, se podrá hacer un recurso de casación o un recurso por causal por falta de motivación para anular la motivación, anular la sentencia que tiene falta de motivación, y será expedida a otro juez para que él compruebe que falta la motivación y se motive mejor la sentencia. Como siguiente punto, tomamos lo que se refiere al principio de congruencia. El principio de congruencia se basa en el juez. El juez debe ser congruente y debe ser objetivo bajo las decisiones que se tomen. Y estas decisiones deben tomarse a base de las pruebas que deben estar argumentadas y parecer creíbles, ¿ok? Deben tener lógica sus pruebas y demás. Bueno, básicamente el principio de congruencia dice que el juez debe ser objetivo. Eso es, debe basar su sentencia en todas las pruebas que sean presentadas como verdad legal o como verdad procesal. No debe basarse aunque suene rudo, no debe basarse en la humanización de las personas. Debe basarse en lo expuesto en el proceso. Aunque
aunque suene feo y la verdad sea otra, pero la verdad procesal y argumentada es, es, esa es la que vale, la que está dentro del proceso. Este, se, este principio de congruencia se ve en el artículo 92 del COGEP. A continuación lo voy a citar. Congruencia de las sentencias. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materiales del proceso. Resolverán sobre todas las peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos de litigio del proceso. Como les dije, cada una de las partes debe ser congruente de la sentencia, debe ser clara y precisa y debe tener lógica. Listo. Con esto acabamos con el principio de congruencia. Seguimos. Y por último, el principio de concentración. Cuando nos referimos a principio de concentración, nos referimos a varios principios, como podría ser el de economía procesal, el principio de inmediación y demás. El principio de concentración se basa en agrupar todos los problemas que se pueda haber en un proceso en un solo juicio. En el caso de que, un ejemplo, en el caso de haber muchos problemas en un proceso, no se elaborará un juicio para cada uno de estos procesos, siendo que ahí faltaría al principio de concentración que dice que todo debo reunirlo y hacerlo en un solo proceso. Ahí faltaría también el principio de economía procesal, ya que nos estamos demasiado gastando tiempo y dinero. Entonces el principio de concentración se podría decir que es el concentrar todos los problemas en un solo proceso y resolverlos de manera clara y fácil. Como principio de concentración lo podemos encontrar en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de los jueces y jueces que conozcan la causa, dice. Se propenderá a la menor reunión de la actividad procesal en menor cantidad de tiempo posible de actos, para lograr la concentración y la celeridad del proceso. Como les mencioné, se tratará de unir todos los actos en un solo proceso para acelerar este mismo proceso y no haya ningún problema futuro y demás cosas, sino que se resuelva todo en un solo juicio. Y listo. Como final, estos han sido los principios del sistema procesal no penal. Sobre todo, muchas gracias al abogado José Luis Rueda, que es mi tutor y que nos ha enviado este trabajo. Muchas gracias a ustedes que nos visualizan y espero verlos muy pronto y que sigan escuchando de mí. Gracias por todo.